Bienvenidos a un nuevo episodio de La misteriosa influencia del poder mental. Hoy nos aventuraremos en un viaje fascinante hacia el profundo universo de nuestras propias mentes, ese espacio donde la realidad y la percepción se entrelazan de formas que apenas estamos comenzando a entender. Inspirados en las enseñanzas del libro La magia mental, de William W. Atkinson, nos adentraremos en los misterios de esa insondable fuerza que yace en el núcleo de nuestro ser. ¿Alguna vez han sentido que ciertas personas tienen una presencia que simplemente no podemos ignorar? ¿O han notado cómo algunos lugares parecen vibrar con una energía propia? Bueno, pues no están solos en esa percepción. A lo largo de los siguientes minutos, vamos a desentrañar esas sutiles pero poderosas influencias que nuestra mente ejerce sobre el mundo y sobre los demás. Prepárense para sumergirse en historias, teorías y prácticas que nos ayudarán a comprender la magnitud de nuestras capacidades mentales. Desde el poder de la voluntad hasta la sugestión y el magnetismo personal, cubriremos aspectos fascinantes de esta realidad intangible pero increíblemente potente. Así que afinen sus oídos y abran sus mentes, porque estamos a punto de iniciar una jornada por los rincones más enigmáticos del poder mental. Comencemos. En el universo de la influencia y el liderazgo, algunas personas se destacan de una manera que parece trascender lo común. Su presencia sola puede cambiar la dinámica de una sala, inspirar a multitudes o dirigir el curso de eventos importantes. Pero, ¿qué tienen estas personas? ¿Cuál es el secreto de esta capacidad para influir y liderar? Estoy hablando de aquellos individuos dotados con una enigmática influencia mental que llega mucho más allá de su aspecto físico o su habilidad para comunicarse de manera efectiva. Donde quiera que van, parecen irradiar algo más. Algo que no se puede tocar, pero se puede sentir muy claramente. Nos referimos a esta intangible cualidad como una fuerza interna, un poder mental que algunos han logrado desarrollar y perfeccionar hasta el punto de trazar los itinerarios de sus propias vidas y las de aquellos que les rodean. Observemos, por ejemplo, a los grandes líderes mundiales, aquellos que han abierto brechas para sus ideales y han transformado sociedades enteras. Al parecer, su influencia más profunda no se origina en sus palabras sino en algo que parece emanar de su ser más íntimo. Esta habilidad de afectar y modificar la realidad parece algo sacado de los relatos de magos y chamanes, pero es una capacidad muy real y tangible, aunque su funcionamiento exacto nos escape. Las historias nos cuentan de gente que ha alcanzado el éxito no solo en sus propias vidas sino que han sido capaces de elevar a otros con su visión, convirtiéndose en imanes que atraen tanto la riqueza como el poder. Y aquí no hablo de la riqueza material en su única expresión, sino también de una riqueza de oportunidades, de experiencias, de sabiduría compartida. Es una acumulación de recursos que les permite alcanzar cimas que a otros les parecen inalcanzables. ¿Y qué decir del ámbito empresarial? Emprendedores que han partido de la nada, que han representado el arquetipo del self-made man y no solamente han creado imperios industriales, sino que han configurado la realidad social con sus invenciones y empresas. Estas personas, con su sólido poder mental, han podido ver más allá del horizonte inmediato, y con ese vistazo al futuro, han moldeado ese futuro a voluntad. Así que, cuando pienses en la influencia mental y en la misteriosa fuerza interna que algunos parecen portar, considera no solo lo que ellos han conseguido para sí mismos. Piensa en cómo su magnetismo personal y su clara visión han impactado no solo en su entorno inmediato, sino que han dejado una huella imborrable en las páginas de nuestra historia. Y quizá nos preguntemos si dentro de nosotros existe una chispa similar de ese poder, esperando ser descubierta y nutrida para alcanzar alturas insospechadas. Eso, queridos oyentes, es la enigmática influencia de la mente. La presencia de algunas personas tiene un efecto perceptible desde el momento en que entran a una habitación. Es como si su energía interna, casi palpable, creara una atmósfera propia que penetra el ambiente y afecta a los que están presentes. Hay quienes emanan una confianza y serenidad que nos calma, mientras que otros transmiten una vibración que nos pone en alerta, nos motiva o incluso nos intimida. En ciertos lugares experimentamos sensaciones similares, locales comerciales que invitan a entrar y permanecer, o casas que nos hacen sentir instantáneamente en paz. Inversamente, hay espacios que nos generan una sensación de malestar o nos incitan a huir sin saber exactamente la razón. Estas experiencias, aunque subjetivas, no son producto de nuestra imaginación, revelan la influencia invisible del poder mental sobre nuestro entorno.
¿Qué efecto tiene esto en nuestras decisiones diarias? Innumerables. Esas vibraciones inciden no solo en cómo nos sentimos, sino en las acciones que adoptamos. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿por qué me fío de esta persona? O al revés, ¿qué es lo que no me convence? La respuesta puede estar en esa radiación mental, en esa atmósfera creada por la mente y su enigmática energía. No es de extrañar que en el mundo del comercio, por ejemplo, se hable mucho de la importancia del branding emocional o como un buen manejo del clima en un negocio puede resultar en clientes leales. La atmósfera, al fin y al cabo, es una extensión del poder mental de quienes la generan, sean personas o colectivos. Ciertamente, tenemos mucho control sobre la energía que emitimos. Algo tan simple como una sonrisa sincera o un gesto de apoyo puede cambiar drásticamente el ambiente a nuestro alrededor. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿somos conscientes de la atmósfera que generamos? ¿Podemos cultivar una presencia que aporte tranquilidad y positividad en lugar de estrés o negatividad? Este aura del poder mental, si aprendemos a reconocerla y a manejarla, puede ser un instrumento increíble para mejorar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Hay individuos entre nosotros que irradian una suerte de magnetismo personal tan potente que, sin saber cómo, les seguimos, les escuchamos, y en ocasiones, les veneramos. Hoy vamos a desentrañar ese fascinante fenómeno, donde ciertos seres humanos, con solo su presencia, pueden tejer a su alrededor movimientos tan poderosos como para cambiar el curso de nuestra historia. Pensemos en aquellos líderes que han dejado una impronta imborrable en la memoria colectiva. ¿Qué secretos residen en su manera de comunicar, en su carisma, en esa electricidad casi palpable que fluye de ellos hacia nosotros? Ciertamente, es algo que va más allá de las palabras, más allá de las ideas, es una influencia mental que opera a un nivel subconsciente, que seduce y convoca. Cuando reflexionamos sobre líderes carismáticos o figuras públicas que con solo pisar un escenario capturan la atención de todos, estamos hablando del poder de su magnetismo personal. Es esa habilidad única para conectar con un público diverso y convertir individuos aislados en seguidores, en una comunidad con un propósito compartido. Esto no es casualidad ni suerte, es el resultado de una poderosa influencia mental, una proyección de la voluntad y la convicción. Este magnetismo personal es lo que está detrás de muchos cultos y movimientos religiosos, generando a lo largo de la historia ismos, que en ocasiones han conseguido tantos seguidores fervientes como detractores acérrimos. ¿Pero qué es exactamente lo que captura a tantas personas? ¿Es acaso un tono de voz, una mirada penetrante, o algo más profundo y misterioso? Podemos observar que estas figuras poseen algo que va más allá de la simple retórica o argumentos lógicos. Parecen tocar una fibra interna, un resorte en la psique humana que responde con entusiasmo y lealtad. Ya sea a través de su lenguaje corporal, de su confianza inquebrantable o de su capacidad para generar esperanza, consiguen formar a su alrededor esos movimientos culturales, religiosos, políticos que a veces alcanzan proporciones globales. En nuestro viaje a lo largo de este tema, haremos una pausa para considerar, ¿podríamos nosotros, con la comprensión adecuada y el entrenamiento de nuestra fuerza mental, ejercer un impacto similar? ¿Qué responsabilidades vendrían con ese tipo de poder? Reflexionar sobre el magnetismo personal y liderazgo en el contexto de la magia mental es abrir las puertas a posibilidades que podrían no solo cambiar nuestras vidas, sino potencialmente el mundo. El interés por las inescrutables fuerzas de la mente ha escalado hasta convertirse en una especie de movimiento cultural contemporáneo. Con una curiosidad que se extiende más allá de los límites de la ciencia convencional, la gente busca respuestas en el poder de la mente, dándole un nuevo significado y relevancia al antiguo conocimiento que una vez fue esotérico y exclusivo. La fascinación que ejercen las capacidades ocultas de nuestra consciencia, aquellas habilidades mentales que durante siglos estuvieron enmascaradas en el misticismo y la ocultación, hoy día penetran las conversaciones casuales. Ya no estamos satisfechos con las explicaciones superficiales sobre cómo funcionan nuestras mentes, queremos profundizar en aquellos misterios que parecen tener la clave para desbloquear un potencial humano superior. Vemos un resurgimiento en la popularidad de prácticas como la meditación y la visualización, tecnologías ancestrales para la expansión de la mente que son reexaminadas y revitalizadas en nuestra época. Las personas se reúnen,
tanto en el ciberespacio como en espacios físicos, para compartir experiencias y conocimientos sobre cómo el poder de la mente puede transformar nuestras vidas. Este repunte en el interés no es solo una moda pasajera, señala un cambio vital en la percepción de nuestro propio ser. No es la magia la que busca entender las masas, sino una forma de conocimiento esotérico democratizado, accesible para todos, que promete no solo iluminar el camino a seguir, sino también brindar herramientas para caminarlo con mayor plenitud y propósito. Así, las antiguas tradiciones que una vez fueron custodiadas por sacerdotes y académicos, ahora se estudian con fervor por personas de todas las edades y estratos sociales. Las librerías, los foros de Internet y los grupos de estudio rebosan de actividad, siendo testimonio del ansia colectiva de comprender y ejercer las prácticas de la magia mental. En una era en la que la información fluye libremente y cualquier secreto ancestral puede desenterrarse con unos pocos clics, la magia mental da un paso al estrado de la actualidad. Y con cada nuevo adepto, cada mente curiosa que se abre a sus posibilidades, el conocimiento esotérico se despoja de su velo de misterio, para servir como un faro en el camino del autoconocimiento y la transformación individual y colectiva. La esencia de los modernos ismos es toda una amalgama de teorías, prácticas y creencias que se han ido configurando a lo largo del tiempo alrededor del fenómeno de la magia mental. Se ha observado, al reflexionar sobre la historia y las sociedades contemporáneas, como numerosas ideologías se han construido sobre la premisa de que la mente ostenta un poder expansivo y manipulable sobre nuestra realidad y la de los otros. Lo que ha ocurrido a menudo es que estas teorías sobre la magia mental han chocado entre sí, cada cual defendiendo su interpretación de los hechos y su aplicación práctica de los principios de la magia mental. Es fascinante ver cómo, a pesar de sus divergencias, todos estos movimientos han influido considerablemente en la percepción social y la conducta humana. Tomemos por ejemplo el atractivo singular de los ismos, que se manifiesta en cultos y nuevos sistemas de pensamiento. Cada uno se erige sobre pilares de prácticas supuestas, muchas veces incompatibles, que capturan la imaginación y el fervor de sus seguidores. La magia mental, concebida en estos marcos, no solo es un camino hacia la elucubración y la introspección psíquica, sino también un medio para la movilización y el cambio en la esfera social y política. Los líderes de tales movimientos, armados con el magnetismo personal y una comprensión íntima de la fuerza del pensamiento y la voluntad, encuentran seguidores dispuestos a adherirse a su visión del mundo, a conectar en profundidad con sus propios deseos y capacidades mentales. Y sin duda, logran cambios, movilizan masas, influyen en las direcciones de la historia. Pero, y esto es crucial, a menudo se pierde el foco de la fuerza intrínseca que reside en cada individuo, proyectando ese poder en figuras de autoridad o en la estructura misma del movimiento. Traspasando la superficie de estos ismos, encontramos una sed de comprensión y control sobre las circunstancias vitales. La magia mental desde esta perspectiva no es solo una metáfora o una forma retórica, sino una herramienta tangible que promete a los individuos una sensación de agencia en el torbellino de la vida moderna. Por tanto, estos ismos modernos, con todo su bagaje contradictorio de teorías, actúan como praxis colectivas de la magia mental, intentando dar forma a una realidad que pueda corresponder a los anhelos humanos más profundos. Sin embargo, lo que no deben olvidar aquellos que buscan entender la esencia de la magia mental es que su verdadero valor reside en el potencial transformador consciente y personal, más que en las estructuras colectivas que puede crear. La práctica responsable de la magia mental siempre debe estar firmemente arraigada en el respeto hacia la autonomía individual y en la promoción de un crecimiento sostenible y ético para todos. Adentrémonos en un tema tan antiguo como fascinante, desvelando lo que realmente significa la magia mental. Este concepto, que algunos podrían descartar como una simple superstición, es, de hecho, una realidad innegable que ha formado parte de la humanidad desde sus albores. Los antiguos persas usaban el término mag, referente a sus sacerdotes, para describir aquello que hoy día nos parece misterioso, pero que no es otra cosa que una expresión del poder latente en cada uno de nosotros. La magia mental, más allá de llevar en su núcleo la idea de un truco o ilusión para entretener al público, habla de poseer un conocimiento y un manejo de las fuerzas ocultas de la naturaleza, accesibles a través de la profundidad de nuestra mente. Estas fuerzas,
que no son visibles a simple vista, ni siempre entendidas en su totalidad, se manifiestan de maneras que a menudo catalogamos de extraordinarias o inexplicables. Para comprender la magia mental, es esencial mirar hacia nuestra propia mente. No hablamos de un órgano físico, sino de un espectro mucho más amplio que abarca nuestra capacidad de pensar, sentir, imaginar y la voluntad de transformar aquello que nos rodea. La magia mental es la habilidad de influir en nuestro entorno y en nosotros mismos mediante el uso consciente de estos poderes mentales. Cuando hablamos de aplicar la magia mental, no nos referimos a recitar encantamientos ni realizar rituales complejos. Se trata, más bien, de reconocer y dominar esa fuerza interior que todos poseemos, y emplearla con sabiduría y responsabilidad para la mejora personal y colectiva. Es aquí donde surge la pregunta clave: ¿cómo podemos emplearla conscientemente? La respuesta yace en la educación de nuestra voluntad y en la purificación de nuestros pensamientos, despojándonos de supersticiones y enfocándonos en objetivos claros y constructivos. Debemos aprender a dirigir nuestra atención y concentrar nuestra energía mental hacia metas benéficas, no solo para nosotros mismos, sino para aquellos a nuestro alrededor. Entender la magia mental es reconocer que cada pensamiento y cada acto de voluntad son como piedras arrojadas al estanque de la realidad, cuyas ondas se expanden y producen efectos más allá de lo inmediato. Así, al comprender su alcance y aplicándola conscientemente, no solo transformamos nuestra realidad interna, sino que comenzamos a tejer el tejido de un mundo más armonioso y pleno. Y eso, queridos oyentes, es un verdadero acto de magia. En nuestro viaje a través del tiempo, descubrimos que la magia mental es un arte tan antiguo como la humanidad misma. Desde los bancos sagrados del Ganges en la India, hasta las arenas del antiguo Egipto, pasando por las místicas tierras de Persia y Caldea, la magia mental ha sido una constante, misteriosa pero omnipresente. Los sacerdotes del antiguo Egipto, custodios de un conocimiento esotérico, guiaban a los fieles no solo mediante su palabra, sino a través de este poder mental. La enfermedad y la desdicha se curaban a las puertas de los templos, en donde creían que el poder inherente en sus dioses trabajaba en armonía con la fuerza de sus propias mentes. Los magos de Persia, célebres en el relato bíblico como aquellos sabios que siguieron una estrella hasta hallar al niño Jesús, eran profundamente respetados por su sabiduría y habilidades, que para algunos rozaban lo divino. El término magia proviene, de hecho, de la palabra persa mag, que refiere a estos mismos sacerdotes. Incluso en Grecia y Roma, ese poder mental se disfrazó de teatro, de profecías oraculars y de políticas de Estado. La figura del oráculo era esencial, al recitar presagios y destinos, su poder radicaba no en las palabras pronunciadas sino en la voluntad y la fuerza mental que las impregnaba. A través de la Edad Media y la Renacentista, el conocimiento de estos rituales y prácticas alcanzó nuevas formas. La alquimia, la astrología y el hermetismo eran vistas como caminos hacia un conocimiento superior, el cual, en esencia, se basaba en la potenciación y uso correcto del poder mental. Lo interesante en este recorrido histórico es cómo diferentes culturas manifestaban sus conocimientos esotéricos de maneras que resonaban con su contexto, sus creencias y sus símbolos, mientras que por fuera, para el vulgo, se mostraba solo el rostro exotérico, lleno de ritos y ceremonias impresionantes, pero que ocultaban la verdadera fuerza detrás de ellos, la magia mental. Hoy, aunque los nombres y los contextos han cambiado, la magia mental sigue viva. En prácticas de meditación, visualización y manifestación, reconocemos las mismas dinámicas que aquellos antiguos sabios y místicos instruyeron, aunque adaptadas a la comprensión moderna y al mundo que continuamente construimos con el poder insondable de nuestras mentes. La voluntad y la imaginación son como dos hilos dorados que tejen la rica historia de la magia mental, que ha trascendido épocas y culturas, presentándonos un telar de posibilidades que supera, por mucho, nuestra comprensión ordinaria de la realidad. Imaginemos por un momento el pasado ancestral, donde la voluntad era la brújula que guiaba a los grandes líderes y sabios. Era la voluntad la que infundía en los magos y sacerdotes del viejo mundo el poder para inspirar, sanar y transformar. Y no nos engañemos, esto no se trataba de meros trucos o ilusiones, sino de una comprensión profunda de cómo la voluntad humana puede actuar como una fuerza inconmensurable, capaz de mover las corrientes invisibles del universo en su favor. Pero, ¿qué hay de la imaginación?
A menudo desestimada como la fantasía de niños y soñadores, la imaginación es, en realidad, un poder creativo de inmensa potencia. Los antiguos sabían esto. Utilizaban la imaginación para crear enclaves mentales, donde las energías podían ser dirigidas y moldeadas a voluntad, para sanar o para transformar. Y veamos cómo estos dos poderes se han manifestado a lo largo de los siglos. ¿No hemos oído hablar de los chamanes que, mediante su voluntad e imaginación, realizan viajes astrales o invocan visiones que tienen repercusiones tangibles en el mundo físico? ¿No han entrado en leyenda aquellos alquimistas que, con una mezcla de ciencia, voluntad e imaginación, buscaban la transmutación de lo ordinario en oro puro? Incluso en la historia moderna, son estas las fuerzas ocultas detrás de invenciones y descubrimientos que parecían imposibles. Grandes inventores como Nikola Tesla y visionarios como Steve Jobs usaron su voluntad e imaginación para dar forma a realidades que una vez solo existieron en los confines de sus mentes. Entonces, ¿qué significa esto para cada uno de nosotros? Significa que, en el fondo, todos tenemos acceso a estas fuerzas ocultas. La voluntad no es el dominio exclusivo de unos pocos elegidos y la imaginación no es solo un juego de niños. Son herramientas poderosas que están incrustadas en el tejido de nuestra existencia. Con el entendimiento adecuado, y un uso responsable y consciente, podemos comenzar a desentrañar los misterios de la mente y usar el poder de la voluntad y la imaginación para influir positivamente en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Ahora, cuando mires hacia el cielo estrellado y dejes que tu imaginación vuele hacia lo desconocido, recuerda que la magia mental comenzó así. Con la voluntad de creer y la imaginación para ver más allá del velo de lo visible. Y es en ese acto de trascender donde yace, quizás, el poder más extraordinario de la mente humana. Ahora, adentrémonos en cómo la magia mental se entrelaza con los tejidos de nuestra vida cotidiana. Observa a tu alrededor, tal vez sin darte cuenta, formas parte de un baile constante de energía mental. Quizás, al interactuar con un colega o al cruzarte con un desconocido en la calle, has sentido una transferencia de vibraciones invisibles que han modificado tu estado anímico. Son momentos donde la magia mental fluye de manera natural. En nuestra era digital, esta práctica ha evolucionado, manifestándose de formas impensadas para los antiguos magos y sabios. Las redes sociales, esas modernas ágoras de intercambio de pensamientos, son claros ejemplos de este poder. A través de una publicación cargada de emoción o un tuit inspirador, una sola persona puede influir en las mentes de millones, desencadenando reacciones masivas que van desde el apoyo a una causa hasta movilizaciones globales. La intención y la energía dirigida detrás de esos mensajes conforman la magia mental del siglo XXI. ¿Y qué decir de los líderes de opinión, cuyas voces resuenan en conferencias TED o podcasts, cuyas ideas se diseminan en libros electrónicos o blogs? Ellos ejercen su influencia mental no con varitas mágicas, sino con palabras y presencia, moldeando la percepción de sus audiencias hacia nuevos horizontes de pensamiento y acción. Pero no todo es alentador. La magia mental tiene sus sombras. Considérese la manipulación en campañas publicitarias que, apelando a nuestras emociones y deseos inconscientes, nos convencen de necesitar productos que antes no sabíamos que queríamos. O las técnicas de persuasión en la política, donde discursos y eslóganes están diseñados para despertar pasiones, miedos o esperanzas, canalizando la voluntad colectiva hacia fines específicos. Asimismo, en este vasto océano mental de nuestro entorno se han visto tendencias preocupantes, las denominadas cámaras de eco, donde las ideas se amplifican y distorsionan, polarizando la sociedad, o los efectos psicológicos de la desinformación y las noticias falsas, capaces de alterar el curso de elecciones y opiniones públicas. La magia mental moderna es una doble cara de una moneda espiritual que gira entre nuestros dedos cada día, es impulso para el cambio o vehículo para el engaño. Nos impone el reto de ser conscientes de sus influjos y aprender a navegar con sabiduría por estas aguas psíquicas, para nuestro bienestar y el de la sociedad. La pregunta es, ¿cómo vamos a usar este conocimiento a partir de hoy? Y mientras lo piensas, deja que esta reflexión marque el rumbo de cómo interactuarás en este vasto y misterioso mundo mental. En un mundo donde la competencia es feroz y el mercado no conoce de pausas, el arte de la persuasión se ha convertido en un valioso aliado. Aquí es donde la magia mental y la sugestión entran en juego de una manera impresionante.
El poder de influir en la mente de los potenciales clientes, en sus emociones y, en última instancia, en sus decisiones de compra, es una habilidad que trasciende el mero discurso comercial. Los principios de la sugestión mental se han tejido sutilmente en el tejido del marketing y los negocios. Imaginemos el escaparate de una tienda, cuidadosamente decorado para capturar la mirada y suscitar una emoción particular. O pensemos en los anuncios que, con su melodía pegadiza o su lema inspirador, buscan algo más que informar sobre un producto, apuntan a crear una conexión emocional que va más allá de una transacción. ¿Y qué decir de las marcas, que han entendido que la fidelidad del consumidor a menudo se cimenta en una sensación de pertenencia, en una identificación con los valores y la personalidad, que la magia mental ayuda a construir en torno a un nombre, un logo, una experiencia? Estas marcas no solo venden productos o servicios, venden ideales, estilos de vida, sentimientos. Incluso en las reuniones de negocios y en las negociaciones, la magia mental se hace presente. Un apretón de manos firme, una mirada directa, la confianza transmitida en las palabras, todo es parte de esa danza de influencias que puede decantar una venta, una inversión, una alianza estratégica. Los vendedores y empresarios más exitosos son aquellos que, probablemente sin declararlo abiertamente, han dominado aspectos de la magia mental para alinear su voluntad con los deseos y necesidades de sus interlocutores. Sin embargo, es crucial recordar que con gran poder viene una gran responsabilidad. La magia mental en el comercio debe ser empleada con ética y respeto. No se trata de manipular, sino de conectar, de entender las necesidades y deseos del consumidor para ofrecer soluciones auténticas. Y en esa autenticidad radica el verdadero arte de una magia mental ética en el mundo del comercio. La magia mental y su relación con el comercio son un claro ejemplo de cómo los antiguos principios pueden encontrar una nueva vida, adaptándose y evolucionando en el escenario contemporáneo. Lo que no ha cambiado es el núcleo de su poder, la capacidad de resonar con lo más profundo de la psique humana. La difusión del conocimiento esotérico, aquel reservado tradicionalmente a unos pocos iniciados, está cambiando el panorama de nuestra sociedad. A medida que los secretos de la magia mental se van revelando, encontramos una ola de renovación en el pensamiento colectivo. Hablemos de cómo esto afecta al entramado de la sociedad. Cuando algo tan poderoso como la magia mental cruza la barrera del misticismo y se hace accesible, nos confrontamos con la posibilidad de una era de conocimiento democratizado. No se trata simplemente de divulgar información, es un acto de empoderamiento que nos equipa para enfrentar los retos cotidianos con una nueva perspectiva. Visualicemos el tejido social como un tapiz en constante evolución. Cada hilo representa el conocimiento, las creencias y las experiencias de individuos y comunidades. Al integrar los principios de la magia mental en este tapiz, estamos inyectando un vigor renovado, promoviendo una conciencia más aguda sobre la influencia de nuestros pensamientos y emociones y cómo estos se entrelazan con la realidad material. La educación en magia mental aporta herramientas para la autoexploración y la autogestión. Enciende la lámpara de la autocomprensión y nos desafía a ser los arquitectos de nuestros destinos. Se nos presenta un escenario donde nuestras decisiones y acciones se adoptan con mayor consciencia sobre sus implicancias en el colectivo y en el universo mismo. Pero no todo es un camino iluminado. Con el conocimiento vienen también responsabilidades y desafíos. Ahora que entendemos que nuestros pensamientos tienen poder, surge el deber ético y moral de utilizar este poder para el bien común. Proteger a los vulnerables, orientar a los que recién se inician en esta sabiduría y evitar que este conocimiento sea manipulado con fines egoístas son tareas fundamentales de una sociedad que se adentra en los misterios de la mente. El conocimiento esotérico, en esta era de transparencia y acceso, se transforma en una luz guiadora, que no solo protege, sino que también enriquece. Nos enseña que no hay que temer a lo desconocido si caminamos con respeto y comprensión hacia los principios que direccionan nuestras vidas. La magia mental puede ser entonces una llave maestra, abriendo un sinfín de puertas hacia posibilidades antes inimaginables, permitiendo que cada individuo aporte su chispa única al fuego colectivo del despertar de la conciencia. Este es el verdadero valor del conocimiento esotérico frente a la sociedad, un bien que compartido, se multiplica en beneficios para todos. En este tramo de nuestro viaje por el fascinante mundo de la magia mental nos encontramos ante un precipicio que nos invita a contemplar su dualidad moral. Por un lado,
se extiende ante nosotros el radiante horizonte de todas las maravillas que la mente humana es capaz de alcanzar. Por otro, la oscura profundidad de los abismos a los que puede arrastrarnos si su poder se utiliza de manera irresponsable. La magia mental es como una moneda en el aire, mostrando la cara de todos los beneficios cuando cae sobre el terreno del bien. Pensemos en los líderes inspiradores que han alentado a sus pueblos hacia grandes logros, o en los sanadores que han utilizado el poder curativo de la mente para traer bienestar a quienes padecen. En estos casos, la fuerza de la voluntad y la potencia del pensamiento se canalizan hacia metas nobles y enriquecedoras. No obstante, al girar la moneda, la cara opuesta se revela en aquellos escenarios donde se le da un uso oscuro y egoísta. Historias de manipulación, de control coercitivo y de supersticiones que han causado daño a las personas, son ejemplos palpables del mal uso de la misma energía que, dirigida con sabiduría, puede ser fuente de tanto bien. ¿Cómo podemos asegurarnos, entonces, de mantener ese equilibrio tan necesario, de honrar la responsabilidad que conlleva tan grande poder? La respuesta yace en el cultivo de la consciencia, en la educación de nuestra mente y nuestro espíritu. Debemos ser guardianes vigilantes de nuestros propios pensamientos y acciones, entendiendo que cada intención, cada afirmación que eco en el universo, tiene el potencial de construir o destruir. Es esencial reconocer esta dualidad inherente para poder transitar por el camino de la magia mental con integridad y propósito claramente definido. El conocimiento es, sin duda, la llave que abre las puertas del bien y cierra las del mal uso. Y este conocimiento no debe ser exclusivo de unos pocos iniciados, sino accesible para todos, ya que la luz de la comprensión es el mejor antídoto contra la oscuridad de la ignorancia. Que nuestro discurso sobre la magia mental sirva entonces como una llamada a la reflexión y al uso consciente y ético del poder de la mente. Que cada uno de nosotros actúe como custodio de esta fuerza, eligiendo deliberadamente contribuir al bienestar colectivo y al progreso de la humanidad. Con esta perspectiva, la magia mental no es solo un fenómeno a estudiar, sino un camino de evolución personal y colectiva hacia lo más elevado que aspiramos ser. Estamos al borde de un nuevo horizonte en la evolución de la humanidad, donde la magia mental se presenta no solo como una herramienta, sino como un instrumento clave en la formación de lo que Nietzsche denominó el superhombre, el Übermensch. Este superhombre o suprahumano no es una figura de poderes sobrenaturales, sino alguien capaz de trascender los límites ordinarios de la consciencia a través del dominio de la magia mental, alcanzando así una experiencia humana más rica y plena. La magia mental abre las puertas a una nueva era donde las barreras que otrora parecían infranqueables se disuelven bajo el poder intangible pero formidable de la mente. Imagina a individuos y colectivos aprovechando esta magia para superar los desafíos contemporáneos, desde problemas globales como el cambio climático hasta la búsqueda de la paz y la armonía social, pasando por revoluciones tecnológicas que bien podrían surgir de una mente que ha expandido sus fronteras más allá de lo convencional. La mente humana, imbuida en magia mental, tiene el potencial de desencadenar una corriente de innovaciones que podría llevarnos a descubrimientos en campos tan dispares como la medicina, la ingeniería o la psicología, impulsando a la humanidad hacia adelante, hacia una era de progreso sostenido. Esta senda puede llevarnos a encontrar soluciones creativas a los enigmas más complejos que enfrentamos, y a comprender, al fin, que las respuestas a muchos de nuestros retos residen en el poder de nuestro propio pensamiento. A medida que aprendemos a ejercitar la magia mental, somos como el alquimista que transforma lo mundano en magnífico, lo ordinario en excepcional. No hablamos de brujería ni de hechizos arcanos, sino de una práctica consciente y disciplinada que potencia la voluntad, agudiza la percepción y amplifica la intuición. El superhombre de la era de la magia mental no busca la dominación sino la liberación de las cadenas del pensamiento limitado, de las creencias que nos detienen y de las falsas limitaciones que nos hemos impuesto o que la sociedad ha construido a nuestro alrededor. La mente es el campo de batalla final, y es a través de la victoria interna de cada uno de nosotros que se pueden ganar las grandes batallas del mañana. Así como la electricidad fue la fuerza del progreso en el siglo pasado, la magia mental es el recurso natural listo para ser dominado en este siglo. Nuestras mentes son la próxima frontera, y como los exploradores de tierras desconocidas, debemos adentrarnos con valentía, conocimiento y una visión clara de lo que podemos alcanzar. Y te pregunto, ¿estás listo para ser parte de esta evolución? ¿Estás dispuesto a tomar las riendas de tu potencial mental y contribuir al nacimiento de un nuevo paradigma humano? La aventura apenas comienza,
y la magia mental es el pasaporte hacia el futuro que estamos listos para descubrir. Y así, queridos oyentes, vamos cerrando el telón de este fascinante viaje por las sinuosas sendas de la magia mental. Hemos recorrido juntos históricos caminos y descubierto cómo el poder de nuestra mente ha moldeado no solo las vidas individuales, sino también el curso de culturas enteras. Si algo hemos aprendido es que la magia mental no es mera fantasía de tiempos remotos, es una vibrante y potente realidad que sigue fluyendo y dando forma a nuestro mundo actual. Ya sea en el comercio, la política, la religión o en las relaciones interpersonales, la capacidad de influir y ser influenciados mentalmente es un hilo conductor que entreteje la tapiz de nuestra existencia. Os invito a llevar este conocimiento con vosotros, a ser conscientes de que cada pensamiento, cada voluntad ejercida, moldea de alguna manera la arcilla de nuestra realidad. La magia mental es una herramienta poderosa, usémosla con sabiduría y responsabilidad. Hasta que nos encontremos de nuevo en este espacio de misterio y conocimiento, os dejo con una invitación a reflexionar sobre el misterioso poder que reside en cada uno de nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en La misteriosa influencia del poder mental. Hasta la próxima.